Pues bueno, ya está preparada la tierra para que caiga la semilla. Este mes estuvimos nosotros con una serie que se llamaba La Parábola del Sembrador, basada en el libro de Mateo capítulo 13, ¿verdad? ¿Te acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Todos los que han estado asistiendo y los que no vieron, no estuvieron, no se preocupen. Subimos la prédica en el Facebook de la página de Ágape Trigo y Miel. Allá hay una página, por ahí ya vi que muchos han estado conectando y han estado viendo las prédicas. Y ya hoy culminamos precisamente con la quinta parte, y se llama La semilla que cayó en buena tierra, ¿de acuerdo? Examinamos precisamente el primer tema que hablamos fue sobre la semilla y el sembrador. Dijimos que el sembrador era aquel que predica la palabra, ¿de acuerdo? Es parte importante. El Señor quiere que nosotros primeramente seamos buena tierra para después ser sembradores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Primero recibamos la palabra como debe de ser, después de recibirla bien, nos podemos convertir en sembradores, parte importante. Segundo, ya hablamos precisamente de la semilla que cayó junto al camino, ¿de acuerdo? Hablamos sobre eso, hablamos sobre la que cayó junto a espinos, hablamos la semana pasada de la que cayó sobre pedregales, y hoy la que cayó en buena tierra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos de ustedes son buena tierra? Ay, no escuché ni una mierda. Eso está preocupante. No, sí, todos son buena tierra, la verdad. El hecho de que usted esté aquí es buena tierra, ¿de acuerdo? Es muy buena tierra, ¿vale? Y voy a leer el texto, Mateo capítulo 18, versículo 8, ¿de acuerdo? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno, ¿de acuerdo? Ese es el texto que vamos a ver hoy. Y hoy, como les dije anteriormente, estamos comparando ese tipo de terreno con nuestra vida cristiana. Con nuestra vida cristiana. ¿Para qué? Con la intención de que podamos comprender nosotros qué necesitamos para ser cristianos fructíferos para nuestro Dios. Porque es importante ser fructífero, ¿de acuerdo? Imagínense usted, por ejemplo, fuera una planta que no da frutos. Y pasó por el Señor Jesucristo, se encontró una higuera por ahí y resulta que no dio con frutos. Así que le digo, sécate, nunca van a dar frutos. El Señor no quiere que nosotros seamos así, que seamos buena tierra para dar frutos. Eso es parte importante. Y hablamos también en su tiempo de que hay frutos de arrepentimiento, ¿de acuerdo? Frutos del Espíritu Santo, pero también tenemos que dar frutos, ¿qué? Para que lleguemos al cielo y lleguemos diciendo, ¿sabe qué, Señor? Aquí está, ¿sí? El talento que me dice, aquí está lo que yo multiplique, los frutos que tuve, ¿de acuerdo? Pero es parte primordial que nosotros comprendamos y entendamos eso, ¿de acuerdo? Entonces, y Jesús dio una explicación sobre lo que representaba la buena tierra, y de esta manera comprendiéramos la buena tierra, y lo hizo en Mateo 13:23. Y dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Textos paralelos, Marcos también habló sobre esto. Marcos habló 4:20 y dijo, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Y también Lucas vuelve a hablar en el capítulo 8, versículo 15, dice, mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, ¿de acuerdo? Y de estos tres textos saqué ahorita las características para hacer buena tierra y dar fruto en nuestra vida. Características para hacer buena tierra, la que sigue, y dar fruto, ¿de acuerdo? Es parte primordial. Sinceramente, aquí vamos a aprender el día de hoy cómo soy buena tierra. A lo mejor muchos dicen, yo soy buena tierra. Porque muchos dijeron, pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? A lo mejor soy polvito nada más, ¿no? No buena tierra, solamente polvito ahorita, ¿no? No. Tenemos que tener ese pensamiento de decir, yo soy buena tierra. Dígale al de lado, yo soy buena tierra. Eso es. Excelente. ¿De acuerdo? Y vamos a ver la primera característica, ¿de acuerdo?
Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Primera característica es oír y entender la palabra de Dios. Oír y entender la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Algunos predicadores primeramente toman el texto del Evangelio de Marcos, donde se nos dice que la buena tierra representa que los que oyen y reciben. Pues la lógica humana nos dice que lo primero que necesitamos para que la palabra dé frutos en nuestra vida es recibirla en nuestra vida. ¿De acuerdo? Pero en realidad no es así. En realidad no es así. Lo primero que nosotros necesitamos es oír la palabra y entenderla. Oír y entenderla. Esa es parte importante. No es tanto oír y recibirla. Entenderla. Esa es parte importante. ¿De acuerdo? Pero algo importante que tenemos que entender nosotros aquí es que no vamos nosotros a entender la palabra cuando no hemos nacido de nuevo. En el discipulado hemos hablado mucho del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento. Porque muchas veces el hombre, el hombre natural, por nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que verdaderamente todavía no tiene el Espíritu Santo en sí, no puede comprender la palabra de Dios, no puede entender la palabra de Dios. Vean lo que dice Corintios. Dice: y nosotros no hemos recibido al Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero vean lo que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Muchas personas empiezan a leer la Biblia, decía allá, para empezar a leer la Biblia, hombres naturales simplemente dicen: es que yo no la entiendo. ¿Sabe por qué? Porque no la ha discernido espiritualmente todavía. Para eso usted necesita primeramente recibir verdaderamente a Cristo Jesús en su corazón y decirle que Él haga una transformación de vida. Que el Espíritu Santo de Dios esté morando en usted y de manera espiritual usted pueda entender, discernir la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Y sí, le empieza a discernir de una manera en la cual dices: ay, esto yo no lo había entendido de esa manera. Es porque el Espíritu Santo te está dando a entender. Hay personas que le empiezan a interpretar a su manera, a su misma carne, y por eso tenemos un montón de denominaciones allá afuera. ¿De acuerdo? Pero no hay que, nosotros tenemos que discernirla espiritualmente. Esa es parte primordial e importante. ¿De acuerdo? Entonces, pero para eso, ¿qué necesitamos? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Pero qué es nacer de nuevo? Si nosotros, por ejemplo, vemos el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, cuando llegó un hombre muy erudito, Nicodemo, era un principal de las sinagogas, le dice: Señor, maestro, dice, rabí, porque todavía no lo consideraba Señor, rabí. Cuando nosotros hacemos de nuevo, lo primero que vamos a reconocer a Jesucristo es como Señor, no como maestro. Desde ese momento, como mi Señor. ¿De acuerdo? Y le digo: pues ¿qué necesito? Pues ganar el reino de los cielos. Ya, mira, yo soy rabino de acá, estudiado y todo. Y Jesús le dijo: nacer de nuevo. Y mira, un estudiado lo primero que dice: nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre siendo grande volver otra vez a ser pequeño y entrar dentro de su madre? O sea, hombre natural todo lo ve literal. Todo lo ve literal. Así hay muchas personas leen la Biblia y todo lo ve literal. Por ahí platicaba con una persona y me decía: toda mi vida, dice, cuando decía que era más seguro que un camello entrar en el ojo de una aguja que un rico, yo me imaginaba la aguja y el poder de Dios que iba a caber ahí. Ya le expliqué, le digo que en las murallas de Jerusalén en aquel tiempo había unas aperturas donde solo pasaba a la persona así de ladito para que no pasara otro tipo de animales. Eso se llama una aguja. Y de esa aguja estaba hablando, de ese ojo de aguja estaba hablando Jesucristo. No de la aguja de la aguja. ¿Me explico?
Pero nosotros que tenemos que ser espirituales, oímos y tenemos que entender y captarla de una manera diferente. ¿De acuerdo? Porque a veces, muchas veces le recomendamos a las personas que cuando empiecen a leer la Biblia empiecen con el libro de Juan. ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Que alguna vez le recomendaron? ¿Sabe por qué? Porque Juan captó eso precisamente. El amor de Dios, el amor de Cristo. Y de esa manera, cuando tú llegas a amar a Dios, cuando tú le recibes como Señor y Salvador, cuando tú verdaderamente haces una oración de fe con convicción, el Señor empieza a transformar tu vida. Porque muchos de nosotros hicimos una oración quizás obligados, venimos por primera vez y ahí estaba la hermanita, pásale a recibir a Cristo, pásale. Y bueno, para contar de que no me diga nada, ahí pasamos. ¿Era convicción? Claro que no. Pasábamos a la fuerza. Y a los pocos meses, las primeras tormentas, ¿qué creen que pasaban con esa persona? Jamás lo volvió a ir a la iglesia otra vez. Pero aquel que nació de nuevo, aquel que verdaderamente, sí, se apasiona, se enamora. Y es aquella persona que, miren, no hay necesidad que el pastor le esté, lee tu Biblia, ora, lee tu Biblia, ¿sabe? No, esa persona apasionada del diario, miren, está metido porque quiere conocer más de su amado, quiere platicar más con el amado. Lo oye y lo entiende y dice, bueno, yo quiero conocer más de ti, mi amado, mi Señor, mi Salvador. Y hablamos sobre los afanes, ¿no? Pero viene el diablo de repente y empieza a meter afanes y trabaja, no agarres tu Biblia, no ores, ya no tengo tiempo de orar, no ores. Y empiezan los afanes, ¿qué pasa? Es el enemigo quitando la semillita que fue plantada en tu vida. ¿De acuerdo? Pero cuando tú verdaderamente escuches y entiendes la palabra de Dios, ¿sabes qué? ¿De acuerdo? Y entonces, por mucho hombre natural que quiera entender la palabra, ¿sí? No va a poder. Porque no puedes acomodar lo espiritual a lo carnal. Y es por eso que si tú eres buena tierra, lo primero que necesitas es ser un verdadero cristiano, verdaderamente ser un verdadero hijo de Dios. ¿De acuerdo? Un verdadero hijo de Dios. Y aquí creo que todos los que estamos aquí somos verdaderos hijos de Dios. Amén. Y hay personas entre las iglesias que viven la palabra de Dios, pero salen igual, no entraron, no comprenden el mensaje. Para ellos pues están escuchando locura. La palabra de Dios no se discierne porque por medio de la carne no se va a discernir, sino por medio del Espíritu. ¿De acuerdo? Vamos a discernirlo por medio del Espíritu. Por eso cuando tú leas la Biblia, lo primero que tienes que hacer es decirle al Señor, Señor Padre, que tu Espíritu Santo me revele lo que yo hoy tengo que estudiar. No es nada más de empezar, no. Ora antes de leer. Y dice, Señor, yo quiero entender tu palabra. Quiero que tu Espíritu, que ya mora en mí, que el Espíritu Santo ya mora en ti, desde el momento que tú recibiste a Cristo Jesús, Él empieza a morar en ti. Y si no lo has recibido, es tiempo de recibirlo. ¿De acuerdo? Para que de esta manera tú puedas convertirte en un verdadero hijo, una persona espiritual y puedas entender mejor, ¿sí? Mejitas del discipulado. No es promocional, pero sí. Ya tenemos maestros preparados, ya Tania está esperando su primer grupo, para empezar el discipulado. Así que quien quiere por ahí apuntarse para que la maestra Tania les dé clases ya. ¿De acuerdo? Entonces, lo que una persona, para poder entender la Biblia, lo que una persona inconversa, lo primero que necesita es para poder escudriñar la Biblia, poder entenderla, es que recibir a Cristo. Recibir una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. Y de esa manera va a discernir todas las enseñanzas que vienen en la palabra de Dios. Pero mientras no haya ese nacimiento, no haya esa nueva naturaleza espiritual, en automático la persona no va a poder entender la palabra de Dios. Pero también los que no pueden comprender la palabra de Dios son los cristianos carnales e inmaduros espiritualmente. ¡Ay, pues le diga! Carnales e inmaduros. A ver, pellizquese a ver si no está carnudo usted. ¿De acuerdo? Carnales e inmaduros. Vean lo que dice
Primera de Corintios 3, 1 al 2. Vea. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. De acuerdo, yo les hablaba ahorita del propedéutico. Empezamos a dar lechita espiritual. Ya ahorita con el módulo 1 ya vamos a empezar a dar sus primeras papillas, ya vamos a empezar a darle su frutita, de acuerdo, su verdurita, su cereal. Ya los que vayan en el módulo 5 ya son viandas, pero algunos creo que hay que regresarlos a leche otra vez. ¿De acuerdo? No. Es parte primordial que nosotros podamos entender eso. Vamos en un crecimiento. Llegar al módulo 5 y todavía estar dudando de que si puedo entender o no puedo entender la palabra porque la estoy escuchando, es como decir, no dije amén al principio. ¿Me explico? Tengo que tener la certeza precisamente de que yo, sí, soy una persona con un nuevo nacimiento. Cristo vive en mí. Pero los cristianos carnales inmaduros son aquellos que, a pesar de tener mucho tiempo caminando con Dios, sí, mucho tiempo asistir en la iglesia, que creen espiritualmente, pero ¿saben qué? No avanzan en el conocimiento de Dios, no les gusta entrar en el discipulado, quieren discipulado. Iglesia que no tiene discipulado, ¿sabe qué? No es iglesia, es solamente iglesita. Tiene que haber un discipulado en una iglesia para que haya crecimiento de sus miembros. Si no, simplemente son congregantes. Simplemente. Es importante que nosotros entendamos eso. Ese tipo de cristianos no leen la palabra, no estudian y no les interesa conocer más de Dios. Hebreos capítulo 5, versículos 2 y 13, vean que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. No quiere crecer, quiere todavía ser adulto. Y que el pastor se con su memita ahí, lechita. Tiene que crecer, imagínense. Es los que pasó un corretea cada rato. Ay, dígale, pasando porque entregó a ti atrás. Mejor la recibo, ¿no? Pero es cierto. Cuando una persona ya está en madurez espiritual, no hay que andarlo correteando, no hay que andarle, yo he discipulado, como si no supiera. Ya tienen que estar firmes, porque ya creció. Eso es como en la escuela. Usted corretea a sus hijos en la kinder, en la primaria medio los corretea, pero en la secundaria tiene que tener responsabilidad de decir, ya me levanto porque es mi obligación, y en la prepa más, y en la universidad, imagínense que todavía su mamá llegara y, hijo, a la universidad, oh Dios. ¿Se imagina? ¿Creció usted niñote? ¿Inmaduro? ¿Sin responsabilidades? Igual es en Cristo Jesús. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Y eso, para eso tenemos que estarnos alimentando constantemente por medio de la palabra. Y tiene que haber una disposición de parte nuestra. ¿Para qué? Para oírla y recibirla. Y eso significa que buena tierra para mi vida. Yo soy buena tierra. ¿De acuerdo? Pero de esa manera. Número 2, característica número 2. Ahora bien, oír y recibir la palabra de Dios, que es muy diferente a entenderla. Ahorita la recibimos. Marcos 4:20, la que nombré hace rato, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Los cristianos que reciben la palabra de Dios nos habla primeramente de una condición muy importante de su corazón, se llama humildad. Para venir un discipulado se requiere humildad. Humildad.
pues lo que se recibe verdaderamente es alimento para su alma, alimento que puede saciar. ¿De acuerdo? La que sigue, Salmo 22, 26. ¿De acuerdo? Dice: comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. ¿Quiénes son los que van a comer? Los humildes. Humildes. Aquellos que verdaderamente dicen: alimento del alma, yo quiero seguir alimentando mi alma, pero con humildad voy a comer. Sí, tenemos como también los niños. Hay niños también ahí que, ay, no, pero es que eso no me gusta, no, dame. Imagínense que le vale alimentar a un niño, darle pura quesadilla. Díganme. Hay que darle buen alimento. Esa es parte primordial importante. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nosotros que entender, pero para recibir, no para entender, para recibir la palabra, para tú escucharla y recibirla, requieres de humildad. Humildad. Decir la verdad, sí, necesito entender, necesito aprender. Tengo la necesidad de aprender. Quiero crecer espiritualmente. Quiero llegar, ¿sí?, a ser un niñote espiritual. Un niñito. ¿De acuerdo? Entonces es parte primordial que nosotros recibamos con humildad la palabra. ¿De acuerdo? Y para hacer buena tierra, necesitamos recibir la palabra y deleitarnos de ella. Necesita deleitarse, que usted reciba la palabra y diga, wow, que quede usted así con eso de, ¿qué pasa? Bueno, a mí me encantan las paletas Magnum. Y yo cuando como una paleta Magnum, olvídese, no la comparto con nadie. Porque me gusta. ¿Sí? Y me deleito con esa paleta. También por ahí ven unas de Nancy. Pero son paletas que digo, que es tu wow, me encanta, ¿de acuerdo? Me deleito. Bueno, con la palabra usted tiene que pasar lo mismo, deleitarnos de la palabra. Vean lo que dice el Salmo 119, 97, 98. Dice, dice, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Vean qué hermosa palabra, porque nos está diciendo, sí, amemos la ley del Señor, amemos su palabra, amemos su mandamiento, y de día y de noche estemos meditando en ella. Mira, si nosotros meditáramos constantemente día y noche la palabra del Señor, no nos meteríamos en tantas tonterías. La verdad, pensaríamos para hacer tonterías. Pero si estuviera la palabra aquí, meditando en la palabra, en todo lo que hemos aprendido, ¿de acuerdo? Es parte importante, ¿de acuerdo? ¿Y qué? La sabiduría es parte importante. El enemigo también sabe la Biblia. Acuérdense que cuando llegó a tentar a Jesús, escrito está. Le digo, ¿por qué? Porque también lee la Biblia a su manera. La malentiende, pero también tiene la Biblia. Cuidado, tenemos que ser más sabios que el enemigo, porque el enemigo te puede dar voltereta. Y al rato tú puedes estar haciendo cosas que verdaderamente crees que vienen de parte de Dios, pero no vienen de parte de Dios. Tenemos que tener esa sabiduría. Y que la palabra siempre esté con nosotros, que siempre esté con nosotros. ¿De acuerdo? Pero tenemos que comprender algo muy importante. Debemos recibir la palabra de Dios, es decir, tenemos que discernir espiritualmente para distinguir cuál es la sana doctrina de la falsa doctrina. Y no podemos ser nosotros tolerantes con las falsas enseñanzas. Cuidado, cuidado, también hay falsas enseñanzas. Ya hablamos también sobre eso. Por ahí les voy a pasar el link de las páginas. Pero hablamos precisamente de esas falsas enseñanzas también acá. ¿De acuerdo? Vea lo que dice 2 Corintios 11, 3, 4. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿De acuerdo? Cuidado. Por ahí yo conocí personas que, por ejemplo, apareció uno ahí, el Cristo resucitado por ahí, y les mandó que se pintaran aquel 6.6 y el SS aquí. Háganme el favor. Y eran personas que asistían a una congregación cristiana.
Y los envolvieron. ¿Por qué creen? No tenían discernimiento espiritual, simplemente empezaron a llevar una corriente muy diferente. Verdaderamente no recibieron la palabra real como era. Niños carnales, niños todavía que no habían crecido. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos nosotros que entender precisamente que hay una doctrina que no está acorde a lo que Dios dice. Sí. ¿De acuerdo? Tercera característica. Retener la palabra con un corazón bueno y recto y dar fruto con perseverancia. Dar fruto con perseverancia. Lucas 8:15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahora no nada más es oírla y entenderla, ahora no nada más es oírla y recibirla, ahora es que retenerla. ¿De acuerdo? Esto es como el dinero. ¿De acuerdo? Usted puede ganar el dinero, pero a veces no lo puede retener. Porque tiene muchos gastos o muchas deudas. Ahora, retenga la palabra. Es parte importante. Y cuando ya la retenemos, ¿qué te queda? Fruto con perseverancia. Pero ¿qué significa tener un corazón bueno y recto? ¿Qué cree usted? Significa un corazón libre de afanes y libre de engaño de las riquezas. Tema pasado. ¿De acuerdo? Libre de afanes y libre de engaño por las riquezas. Y la semana pasada hablamos sobre eso. El Señor claro nos dice que no nos afanemos por el día de mañana, cada día trae su propio afán. Mateo capítulo 7. Cuidado. Y lo mismo, el engaño por la riqueza. Muchos de nosotros queremos hacer dinero para acumular. No estoy diciendo que no tengas, no estoy diciendo que no debas de tener, sí. Pero cuidado, porque muchas veces nos enfocamos tanto en hacer dinero y nos olvidamos de todo lo demás, nos olvidamos de Dios sobre todo. Y es lo que el Señor no quiere. ¿De acuerdo? Eso es lo que el Señor no quiere. Y podemos decir que un corazón bueno y recto es un corazón que recibe la palabra y la cree, confía en las promesas de Dios, no se afana, sino que pone su esperanza en el Señor. Pone su esperanza en el Señor. Hay dos maneras de hacer riquezas. La primera por tus propias fuerzas y la segunda, sí, creyéndole al Señor. Y cuando le crees al Señor, ¿sabes qué? Le dedicas un tiempo que requiere, tú confías en que Él va a cuidar de tu negocio, de tu fuente de entrada, de todo, y no andas matándote, no andas enfermándote, no andas con gastritis y todo lo que termina en itis, colitis. ¿Me explico? ¿Sí? Una persona que cree en el Señor y confía en Él, no anda enfermo. Simplemente confía en que el Señor es su proveedor. ¿Y qué lo va a bendecir? ¿Sale? Y por lo tanto, un corazón bueno y recto es un corazón de prioridades claras, tiene prioridades, que busca primeramente el reino de Dios y confía que las demás cosas van a venir por añadidura. La leímos la semana pasada, Mateo capítulo 6, versículo 31-33, que dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles que buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Más que dice al final? Buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Y buscar el reino de Dios y su justicia es buscar precisamente las cuestiones espirituales. Buscar primeramente las cuestiones espirituales. Establecer primeramente a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dejar que el Espíritu Santo more en mí y Él permita que yo discierna, ¿de acuerdo? Reciba y retenga la palabra. Es por medio del Espíritu Santo que vamos a lograr todo eso. No lo vamos a lograr de otra manera. ¿De acuerdo?
No vamos a poder producir frutos que Dios espera de nosotros si no perseveramos en el camino de Dios, si nos apartamos o nos volvemos atrás. Cuidado. Ser buena tierra significa permanecer sin movernos, significa avanzar, siendo firmes, siendo constantes en los caminos de Dios. La importancia es eso. El Señor quiere que nosotros seamos constantes, que seamos firmes, que no seamos niños fluctuantes. Y para eso tenemos que... Me encantan las películas de las antiguas, cuando se peleaba a espada y a... Porque iban al frente, iban pum, pum, y les iban aventando flechas y les iban aventando piedras con fuego y todo, y más sin embargo no se movía. Acá decían, ahorita regreso, ya, creo que siempre no soy de aquí. No, avanzaban. Pues bueno, un cristiano, a pesar de que le lleguen dardos, a que le lleguen fuego, a que le lleguen peleas difíciles, ¿sabe qué? Permanece constantemente, sigue adelante. Sigue adelante. No importa lo que venga a tu vida. Tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante. De repente podemos caer y podemos desfallecer. No somos Superman. Superman trae su criptonita que también lo baja. Pero ¿sabe qué? Al contrario. Simplemente, volvamos, Señor. Quiero que tú nuevamente me vuelvas a poner las fuerzas del búfalo, que vuelva a rejuvenecerme como las águilas. ¿Y sabe qué va a pasar? Usted va a seguir adelante, sin corte, convenciones y sin vacaciones. Eso es parte de lo que el Señor quiere de ti. Terminó con 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, y dice: así que, hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no hace mal. Dios trae recompensas. Una ocasión a mí me dijeron que si yo atendía los negocios de Dios, Dios iba a hacer cargo de los míos. Y le creí. Y así ha sido. Porque tenemos un Dios bondadoso, un Dios misericordioso que nunca nos va a dejar. Pero para eso, ¿qué? Necesitamos ser buena tierra. Nosotros ser buena tierra, decirle: Señor Padre, a lo mejor no he sido buena tierra, quizás tenía pedregales en mi corazón, el corazón duro, quizás simplemente la semilla cayó al lado del camino, a lo mejor había cargos y espinos en mi corazón, odio, venganza, resentimiento. De esa manera no puedo recibir la palabra como se debe. Pero el Señor quiere que tú limpies tu corazón. Yo le diga: Señor, yo quiero sacar todo de mi vida, todo de mi corazón. Yo a partir de este momento quiero ser buena tierra. A partir de este momento quiero recibir de tu palabra. Cierra tus ojos y pídele. Ten intimidad con Él. Yo solo voy a guiarte. Y tiene que tener esa intimidad con Él y decirle: Señor, eres tú. Con tus propias palabras dile lo que tú te comprometes a hacer con Él. Palabras, dile: Señor, yo quiero oír esa palabra, quiero recibirla, quiero entenderla, quiero retenerla. Sé que hay un proceso que seguir. ¿Sabes qué? Comprométete a entrar en ese proceso. Si todavía no estás en un discipulado hoy, déjate el discipulado. Dios te va a hacer crecer más rápidamente. Te vas a alimentar mejor. No vas a ser un desnutrido espiritual, sino vas a ser una persona que verdaderamente se nutra, se mantenga de una manera continua en los caminos del Señor. Requerimos de eso. Dile al Señor eso. Dile: Señor, yo necesito de ti en todo momento. Necesito de tu palabra. Quiero apasionarme cada día más. Y el único que lo puede hacer eres tú. Apasioname cada día más. Enamórame cada día más. Enamórame cada día más de ti, Señor. Transforma mi vida.
cuando, Señor, te has dado cuenta que no he podido. Pero yo quiero tomarme de tu mano de poder para que mi vida esté transformada. Quiero vivir una vida diferente. Quiero vivir una vida diferente. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. Sigue clamando, Señor. Sigue diciendo, Señor, aquí está mi vida. Espíritu Santo, tú que moras en cada uno de nosotros, Señor, haz una transformación de vida en cada uno de ellos. Y si alguno, Señor, todavía duda, Padre, de tenerte en su corazón hoy, Padre, recibe a cada uno de ellos. Recibe a cada uno de ellos, papá. Tú todo lo puedes hacer, Señor. No hay nada imposible para ti. Hoy los pongo en tus manos, Señor Padre, para que sea buena tierra, Señor. Para que de esta manera, Señor, pueda dar fruto, Señor Padre, al 100, al 60 o al 30 por uno, Señor. Y los pongo en tus manos, Señor Padre Celestial, bendito Dios. Y las mismas palabras que Jesucristo dijo, Señor, no te pido que las quites de este mundo, Señor, sino que nos libres, Padre, de toda maldad, de toda tentación, Señor. Y con paso firme, Señor Padre, alcancen la meta, Señor Padre, que pongan los ojos, Señor Padre, en el actor y consumador de nuestra fe, que eres tú, Cristo Jesús. En nadie más, Señor. Ayúdanos, Señor Padre, que permanezcan unidos, Padre Celestial. Sé tú el que camine con nosotros, Señor. Que tu presencia vaya con nosotros a todo lugar, en todo momento. Y permite, Padre, que a donde quiera que vayamos, Señor, seamos, Señor Padre, tierra fértil para dar fruto, Señor. Que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor Padre, nos enseñe, nos redarguya, nos corrija. Que en todo momento, Padre Celestial, esté, Señor, avivado ese Espíritu en tu vida, para que puedan vivir, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tus preceptos. Cansado estoy, Señor, ya de vivir fuera de ellos, Padre. El único que puede hacer la obra eres tú, nadie más. Hoy te bendecimos, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por esta palabra, por este tiempo que nos permites estar en este lugar, adorándote y glorificándote, Señor Padre. Que tu palabra no se vaya vacía, que dé fruto, Señor, que dé fruto de manera constante. Bendigo a tus hijos en este momento y en este lugar, Padre Santo. Bendícelos, Padre. Dale paz, Señor. Que tu rostro, Señor, esté sobre ellos, Padre Celestial. Y que tú camines con ellos, Señor. Tú camines con ellos. Te bendigo, Padre, y te doy las gracias por todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos, que esa palabra haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Bendecida tarde. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.